Hoy quiero presentarles nuestro documento de lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica en Colombia. Este documento sistematiza toda la información recogida por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia durante el paro nacional que tuvo lugar a partir del 28 de abril de este año. Nuestro objetivo es contribuir a un análisis de las lecciones aprendidas durante el paro que sirva para reforzar la protección de los derechos humanos en el futuro. Hace varias semanas compartimos este documento con el gobierno a través de la Cancillería y hemos acogido varios comentarios recibidos. Para realizar este documento, la oficina realizó más de 600 entrevistas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos, sostuvo más de 500 reuniones con funcionarios gubernamentales, nacionales y locales, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, alcaldías y gobernaciones, y más de 370 reuniones con organizaciones de la sociedad civil y personas que se encontraban protestando, además del sector privado. Acompañamos el diálogo nacional entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro y asesoramos diversos procesos de diálogos territoriales en distintos departamentos de Colombia para facilitar la interlocución entre manifestantes y autoridades. La oficina condujo misiones de verificación y observó directamente el paro en todas sus áreas de cobertura y en las principales zonas donde se registraron protestas. La oficina también desarrolló un análisis forense de videos. Agradecemos a todas y a todos los que interactuaron con la oficina por su cooperación. Tras contrastar toda esta información, tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza, resultaron violaciones a los derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública. En total, la oficina recibió alegaciones sobre la muerte de 63 personas en el contexto de las protestas. De estas, verificamos 46 casos. 46 casos de muerte durante la protesta, 46 vidas perdidas durante la protesta. 34 de ellas ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca. 44 de estas víctimas eran civiles, casi todos manifestantes o transeúntes, y 2 eran policías. En al menos 28 de estos casos, los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública. En 10 habrían sido cometidos por individuos vestidos de civil, mientras que en otros 8 casos no obtuvimos información suficiente para identificar al presunto perpetrador. Según la información recibida del gobierno, de acuerdo con sus criterios, la Fiscalía está considerando e investigando 29 casos de muertes. Todas las muertes que ocurrieron en el marco de la protesta deben ser investigadas por la Fiscalía. Para nuestra oficina, cuando hablamos de muertes en el marco de la protesta, hablamos de muertes ocurridas en el transcurso de la protesta o como consecuencia de las acciones u omisiones del Estado en respuesta a la protesta. La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes entre 17 y 26 años, jóvenes que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos de padres campesinos, hijos de indígenas y afrodescendientes, jóvenes desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o algunos de ellos desescolarizados. Durante las entrevistas realizadas por mi oficina, los familiares de las personas fallecidas expresaron que las y los jóvenes que participaron en las manifestaciones lo hicieron porque querían generar cambios estructurales e institucionales para mejorar las oportunidades de estudio o de trabajo y crear un futuro mejor para sus familias. La mayoría de las manifestaciones que observaron fueron manifestaciones pacíficas, donde se movilizó la juventud colombiana con creatividad para hacer propuestas.
En una entrevista, uno de los jóvenes de la denominada Primera Línea de Cali nos expresó: no queremos que nuestros hijos tengan nuestros mismos problemas, queremos que tengan educación, comida y salud. Otro de los jóvenes señaló: por estar en este proceso, por primera vez en la vida siento que soy alguien, que pertenezco a algo, y por primera vez puedo comer 3 veces diarias gracias a la generosidad de la gente. Además, la oficina recibió 60 alegaciones de violencia sexual y de género, de las que verificó 16 atribuidas a la fuerza pública. También recibimos casos de heridas sufridas durante las manifestaciones por el uso de armas por la parte de la fuerza pública, de detenciones arbitrarias y de actos de discriminación y racismo. Esta situación que hemos documentado exige un cambio en la forma en que se gestionan las manifestaciones en Colombia para reforzar la protección del derecho a la manifestación pacífica. Esto no es solo un tema de orden público, es un tema de protección de derechos. Además, el gobierno reconoce en su deber que es su deber proteger el derecho a la manifestación pacífica, como está consagrado en la Constitución de Colombia. Y Colombia tiene toda la institucionalidad y la legislación necesaria para proteger bien este derecho. De acuerdo a los estándares internacionales, los actos aislados de violencia no hacen que una manifestación pueda ser calificada como violenta. Es necesario individualizar estos actos violentos. Los actos aislados de violencia no justifican la dispersión de la manifestación o el uso de la fuerza, y la mayoría de las manifestaciones que observamos fueron manifestaciones pacíficas. Por eso estamos recomendando al Estado colombiano de tomar todas las medidas y acciones necesarias para asegurar que las autoridades encargadas de la gestión de las manifestaciones, en particular la fuerza pública, solo recurra a la dispersión de las manifestaciones en estricta observancia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. El diálogo debe convertirse en la base de la gestión de las manifestaciones y se debe evitar la estigmatización de la protesta y el uso de la fuerza. También tenemos razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de terceros. Las imágenes de particulares disparando sobre la Minga y los casos de varios manifestantes que fueron víctimas de disparos de personas vestidas de civil es sumamente preocupante. Es importante que la Fiscalía investigue todas estas situaciones y todas las muertes ocurridas en el marco de la protesta. El gobierno y la fuerza pública deben proteger a los manifestantes pacíficos de los actos de terceros. Es importante que el gobierno se comprometió con una política cero tolerancia contra los abusos cometidos por la fuerza pública en el marco de la protesta. Sería interesante que esto incluya las omisiones del Estado para proteger la manifestación pacífica. La gestión del paro impulsó un debate profundo sobre la necesidad de reformar la policía. En las observaciones que nos compartió el gobierno en respuesta a este documento de lecciones aprendidas, el gobierno subraya el proyecto de ley 364 del 2020 que busca cambiar la denominación del Ministerio Nacional de Defensa Nacional por Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, modernizar la estructura orgánica de la policía y fortalecer la política de derechos humanos y los estándares para la prestación del servicio, regular el uso y el comercio de las armas menos letales, entre otros. Por otra parte, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley de reforma de la Policía Nacional. Entre otros elementos, el proyecto busca fortalecer el carácter civil de la policía, incluyendo la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, integrar principios y reglas sobre el uso de la fuerza, entre otros. Es importante que haya un debate amplio de toda la sociedad sobre la reforma de la policía y que esta reforma pueda reforzar el carácter civil de la policía,
su carácter ciudadano de servidor público y los controles internos y externos a la institución. El documento de la oficina también incluyó graves acciones de violencia contra la fuerza pública, incluso con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados. La oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierre de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos. Acá es importante señalar que el diálogo y no la fuerza fue el instrumento más adecuado para desescalar la violencia y garantizar derechos. Hemos reconocido varias buenas prácticas de las alcaldías y gobernaciones en este sentido. Otra lección aprendida reflejada en el documento es la importante contribución de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la protección de los derechos en el marco de la protesta y en la prevención de la violencia. El documento expresa preocupación por la estigmatización y los ataques que sufrieron. El documento recoge varias buenas prácticas observadas durante la protesta, como lo fue la instalación de la Mesa Nacional para la Evaluación de Garantías de Manifestaciones Públicas o el anuncio de la política de cero tolerancia del gobierno contra todo abuso. La oficina le da seguimiento a estos compromisos importantes para proteger derechos y para combatir la impunidad. Para terminar, quiero subrayar la importancia de la reparación y reconocimiento a las víctimas y de la importancia de implementar medidas de no repetición, como conocer lo que ocurrió, reconocer a las víctimas, reconocer el impacto que estos eventos han tenido en sus vidas, tanto aquellos que perdieron a seres queridos como aquellos que han quedado lesionados y cuyas vidas han cambiado desde que se dio el paro nacional en Colombia. Es importante dignificar a las víctimas. Esto ayudará a Colombia a reforzar los derechos humanos en todo el país. El derecho a la reunión pacífica es un pilar de la democracia. Colombia se verá fortalecida por una acción que refuerce este derecho. Yo les invito a leer el documento detallado que contiene todo el recorrido de las observaciones que hizo la oficina durante ese periodo. Y quiero agradecer a las familias de Jinson Andrés Rodríguez Angulo, joven afrodescendiente y trabajador de 23 años, cuya muerte ocurrió el 1 de mayo en el sector conocido como Paso del Aguante en Cali, por la confianza en la oficina. A la familia de Santiago Andrés Murillo Meneses, joven estudiante de 19 años, quien murió el 2 de mayo en Ibagué, en Tolima. La familia de Brian Fernando Niño, joven de 24 años, quien aspiraba a tener un cupo en la universidad para estudiar contabilidad y que murió el 1 de mayo en Madrid, Cundinamarca. A la familia de Kevin Anthony Agudelo Jiménez, deportista y líder juvenil de 20 años, quien murió el 3 de mayo en Siloé, Cali, mientras participaba en un velatón por las víctimas del paro. A la familia de Joan Nicolás Guerrero, joven artista urbano de 26 años, quien murió el 3 de mayo en el denominado Paso del Aguante en Cali, cuando participaba también en una velatón por las personas fallecidas en el marco de las protestas. A la familia de Elvis Vivas, joven trabajador de 24 años, que aspiraba a estudiar actuación y quien murió el 8 de mayo en Madrid, Cundinamarca. A la familia de Lucas Villa, activista muy visible en los círculos estudiantiles, quien recibió 8 disparos y murió posteriormente el 10 de mayo. A la familia de Michael Vargas López, deportista de 23 años, que murió el 17 de mayo en Jumbo cuando participaba en una actividad en el punto de concentración de la estancia Cali. A la familia de Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del pueblo Inga, miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector Meléndez, Cali. A la familia de Michael Andrés Aranda, joven que participó por única vez en las protestas en las marchas del 28 de mayo y quien falleció ese día en Siloé, Cali.
a las familias de Jordani Yesid Rosero Estrella, joven de 22 años, fallecido el 31 de mayo por un arma de fuego accionada por un policía en Villagarzón, Putumayo. A la familia de Cristian Javier Delgadillo, de 21 años, activista de ciclismo urbano y primera línea de la denominada Loma de la Dignidad, fallecido el 4 de junio. Y a la familia de Segundo Jaime Rojas, estudiante de Univalle y miembro de la primera línea de Sameco, que murió el 4 de junio en el denominado Paso del Aguante, Chimanangos, Cali. Y a la familia de Jaime Alonso Fandiño, que habría muerto por un impacto de munición de gas lacrimógeno de granada en el pecho en Bogotá el 21 de junio. Entre los casos documentados de personas que murieron y que no participaron en la protesta, quiero también agradecer a las familias de Einer Alexander Lazo Chara, un policía en retiro de 60 años, quien falleció en Cali al salir a observar las protestas el 30 de abril en el punto de Puerto Madera por un tiro de arma de fuego presuntamente accionada por un miembro de la fuerza pública. También a la familia de Harold Antonio Rodríguez Mellizo, de 20 años, quien el 3 de mayo en Siloé se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego en el contexto de una intervención de la fuerza pública. A la familia de Cristian David Castillo, de 26 años, quien se encontraba observando las manifestaciones en Suba, Bogotá, el 22 de junio, cuando fue impactado en la cabeza por una munición de gas lacrimógeno disparado por un miembro del SMAT. La Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en contra de miembros de la fuerza pública en estos 3 casos y en otros. Les agradezco a todas sus familias y a ellos y a los que no autorizaron el uso de sus nombres, el uso de los nombres de sus familiares por razones de seguridad. Les agradecemos por la confianza depositada en la oficina. Muchas gracias.